Nada más. Un segundo. Una pregunta rápida antes de seguir con su día perfectamente calculado. Se detuvo en una calle tranquila de España, entre edificios antiguos y el murmullo suave de la ciudad. Cuando levantó la mirada para hacer la pregunta, algo en ella lo descolocó. No fue su ropa sencilla, ni su acento, fue la forma en que lo miró, como si no viera el traje, ni el reloj caro, ni el auto de lujo detrás de él. Lo miró como a un hombre común. En ese instante él no lo sabía todavía, pero ese simple pedido de información estaba a punto de romper la rutina que lo protegía del mundo, porque sin buscarlo, sin planearlo, acababa de encontrar al amor de su vida. Alejandro Varela tenía 43 años y una reputación construida a base de decisiones que nunca dejaban espacio a la duda. Era un empresario millonario, fundador de un grupo de inversiones inmobiliarias que movía cifras imposibles para la mayoría de las personas. En juntas, su palabra cerraba tratos. En la prensa, su imagen representaba éxito, control y estabilidad. Pero esa imagen le pesaba. Estaba en España por una semana de reuniones estratégicas, hoteles de lujo, restaurantes elegantes, conversaciones repetidas. Todo funcionaba, excepto él. Desde su divorcio, ocurrido años atrás sin escándalos ni explicaciones públicas, Alejandro había aprendido a blindarse. No volvió a confiar, no volvió a quedarse. Convirtió el trabajo en refugio y el dinero en una muralla silenciosa. La gente a su alrededor lo admiraba. Nadie lo conocía. Vivía rodeado de personas, pero profundamente solo. Las noches se le hacían largas. El silencio de las habitaciones de hotel no descansaba. Acusaba, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, empezaba a preguntarse si el éxito valía la vida que estaba llevando. Aquella tarde caminaba sin rumbo fijo, intentando despejar la mente antes de otra cena formal. No buscaba conversación, ni encuentro, ni destino. Solo quería llegar rápido a su siguiente compromiso. Por eso se detuvo a pedir una dirección, un gesto mínimo, automático, un segundo fuera de control. Y sin saberlo, justo en ese instante, estaba a punto de encontrarse con alguien que no vería su apellido, ni su fortuna, ni su poder, sino al hombre cansado que llevaba demasiado tiempo escondido. Lucía Martínez tenía 31 años y una vida sencilla, marcada por rutinas que no dejaban mucho espacio para soñar. Trabajaba en una pequeña tienda de barrio en una zona antigua de la ciudad española donde vivía. Atendía a turistas, vecinos y curiosos con la misma paciencia tranquila de quien aprendió a mirar a las personas antes que a las apariencias. Vivía con lo justo. El sueldo alcanzaba apenas para el alquiler de un piso pequeño y para ayudar a su padre, cuya salud se había ido debilitando con los años. No se quejaba. Había aprendido a sostener la vida con dignidad, incluso cuando parecía injusta. Lucía tenía algo que no se enseñaba en ninguna escuela: sensibilidad. Escuchaba con atención, respondía sin prisa y sabía reconocer cuando alguien cargaba más de lo que mostraba. Quizá por eso nunca se dejó deslumbrar por el lujo ni por los títulos. Para ella, el valor de una persona estaba en lo que transmitía cuando creía que nadie la estaba mirando. Aquella tarde estaba saliendo del trabajo, pensando en la cena y en las pequeñas preocupaciones del día, cuando un hombre desconocido se detuvo frente a ella para pedir una dirección. No vio un millonario, vio a un hombre cansado y, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el punto exacto donde dos mundos opuestos comenzarían a tocarse. «Disculpa», dijo él, con ese tono educado que usaba incluso cuando estaba acostumbrado a no necesitar nada. «¿Sabes cómo llegar a la Plaza Mayor desde aquí?» Lucía levantó la mirada con naturalidad. No hubo sorpresa, ni nerviosismo, ni ese gesto automático de quien se intimida ante alguien que parece importante. Señaló la dirección con calma
explicando el camino con detalles simples, como si hablara con un vecino más. Alejandro la escuchó con atención, pero no por la explicación. Había algo en la forma en que ella hablaba, sin prisa, sin interés en impresionar, como si el tiempo, por primera vez en días, no fuera un enemigo. ¿Eres de aquí?, preguntó él, casi sin darse cuenta. Lucía asintió, sonriendo apenas. Comentó algo sobre la ciudad, sobre cómo cambiaba según la hora, sobre los lugares que no aparecían en los mapas turísticos. Sus palabras no eran extraordinarias, pero su manera de decirlas, sí. Alejandro miró el reloj por reflejo y luego bajó la mano. No recordó la última vez que había hecho eso. Cuando se despidieron, él dio unos pasos y se detuvo. Giró para mirarla de nuevo. Ella ya estaba caminando en dirección contraria, cargando su bolso sencillo, sin saber que había dejado una grieta en la vida perfectamente ordenada de un hombre que nunca se permitía desviarse. Alejandro siguió su camino, pero algo en él ya no iba en la misma dirección. Alejandro no tenía intención de volver a verla. Eso fue lo que se dijo a sí mismo mientras caminaba hacia la siguiente reunión. Sin embargo, durante toda la noche, entre copas de vino y conversaciones vacías, la imagen de aquella mujer regresaba sin permiso. Su voz tranquila, su mirada honesta, la forma en que no había intentado agradarle. A la mañana siguiente salió del hotel más temprano de lo habitual. Caminó sin rumbo fijo, repitiéndose que solo necesitaba aire. El azar, o algo más, lo llevó de nuevo a la misma calle. Lucía estaba abriendo la tienda. Se sorprendieron al verse. No hubo sonrisas exageradas, solo una breve risa compartida, como si ambos reconocieran la coincidencia. Alejandro se disculpó por interrumpir y comentó que había seguido sus indicaciones al pie de la letra. ¿Y llegaste bien?, preguntó ella sincera. La pregunta lo descolocó. Nadie le preguntaba eso. Nadie se interesaba por el resultado de algo tan pequeño. Hablaron unos minutos más. Sobre el clima, sobre la ciudad, sobre nada importante, o tal vez sobre todo. Alejandro olvidó el teléfono en el bolsillo. Lucía olvidó mirar el reloj. Antes de irse, él dudó. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, preguntó, sin el tono seguro de los negocios, sino con la inseguridad de alguien que no pide favores personales. Lucía lo pensó un segundo. Asintió. No sabía por qué, pero algo en ese hombre le decía que no estaba acostumbrado a pedir, y que hacerlo Cuando le había Alejandro se costado. alejó, Supo que ya no estaba en España solo por trabajo. Se encontraron 2 días después, en una cafetería pequeña, escondida entre calles antiguas. No era un lugar elegante, era cálido, de esos donde el tiempo parecía ir más lento. Alejandro llegó primero, observó el entorno con curiosidad, como si estuviera entrando en un mundo que nunca había frecuentado. Cuando Lucía apareció, con ropa sencilla y el cabello recogido sin esfuerzo, algo en su pecho se aflojó sin explicación. Hablaron durante horas, no de negocios, no de dinero. Hablaron de cosas simples, libros, recuerdos de infancia, lugares que les daban paz. Alejandro escuchaba más de lo que hablaba. Lucía no lo interrogaba, solo dejaba espacio. En un momento, él mencionó que viajaba mucho. Ella no preguntó cuánto ganaba, ni qué hacía exactamente. Eso lo desconcertó. Estaba acostumbrado a que la curiosidad llegara rápido. ¿No te da curiosidad mi vida?, preguntó, medio en broma. Lucía sonrió. Me importa más cómo eres cuando hablas de ella. Alejandro se quedó en silencio. Nadie le había dicho algo así. Cuando se despidieron, afuera ya estaba anocheciendo. Él no intentó tocarla, no hubo promesas. Solo una sensación nueva, tranquilidad. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro no durmió pensando en números. A partir de ese día, Alejandro empezó a dividirse en dos.
Durante el día seguía siendo el mismo empresario preciso, rodeado de agendas, llamadas y decisiones millonarias. Pero al caer la tarde, su mente se escapaba hacia una cafetería pequeña, una risa tranquila y una mujer que no le pedía nada, y eso lo inquietaba. Alejandro no le dijo quién era realmente. No mencionó empresas, ni cifras, ni el apellido que abría puertas. Se presentó solo como alguien que viajaba mucho por trabajo. Cada vez que estaba a punto de decir más, algo lo detenía. No por estrategia, sino por miedo de que, al saber la verdad, ella cambiara la forma de mirarlo. Lucía, por su parte, sentía que había algo que él no decía, no insistía. Había aprendido que algunas verdades necesitan tiempo, pero a veces, cuando él se quedaba en silencio por segundos más largos de lo normal, ella percibía una distancia que no entendía del todo. Alejandro empezó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. La forma en que ella contaba las monedas antes de pagar, cómo elegía siempre lo más sencillo del menú, cómo se disculpaba por llegar 5 minutos tarde, como si el tiempo de otros valiera más que el suyo. Y eso le dolía, porque cuanto más la conocía, más claro tenía que su mundo, el verdadero, no era compatible con el de ella, y aún así no podía alejarse. Por primera vez, el problema no era perder dinero, era perderla. La verdad no llegó con una confesión honesta ni con una conversación íntima, llegó sin permiso. Caminaban juntos por una plaza llena de gente cuando un hombre se acercó con paso decidido. Traje impecable, voz respetuosa, mirada acostumbrada a obedecer. «Señor Varela, necesitamos hablar. La reunión no puede esperar. Los inversionistas ya están en la sala». El apellido cayó como un golpe seco. Lucía tardó unos segundos en reaccionar. Observó cómo el desconocido hablaba de cifras, de contratos, de decisiones urgentes. Vio cómo Alejandro cambiaba de postura sin notarlo. La espalda más recta, el rostro serio, el hombre poderoso que nunca había conocido. Entonces lo entendió. No dijo nada de inmediato. Siguió caminando unos pasos, en silencio. Alejandro la alcanzó, nervioso por primera vez desde que ella lo conocía. Intentó explicarse atropelladamente. Dijo que no quería mentir, que solo quería ser visto como una persona común, que tenía miedo de perderla. Lucía se detuvo. No levantó la voz, no lloró. Eso fue lo que más le dolió a él. «No me ocultaste el dinero», dijo con calma. «Me ocultaste a ti». Le explicó que no le importaba su fortuna, ni su apellido, ni el mundo al que pertenecía. Le dolía no haber podido elegir con toda la verdad sobre la mesa. Le dolía haber creído que lo que compartían era completamente real, cuando una parte esencial había sido escondida. Alejandro sintió el peso de cada palabra. Por primera vez, su silencio no lo protegía, lo acusaba. «Quería que me miraras como ahora», admitió. «Sin interés, sin expectativas». Lucía negó suavemente con la cabeza. «Yo ya te miraba así, por eso necesitaba saber quién eras». Esa noche se despidió antes de lo habitual. Dijo que necesitaba pensar. No prometió volver a verlo. No cerró la puerta del todo. Simplemente se fue. Alejandro la observó alejarse entre la gente, consciente de algo que nunca había enfrentado en su vida. Por primera vez, había perdido el control de la situación y del corazón que más le importaba. Los días que siguieron fueron más difíciles de lo que Lucía había imaginado. No hubo discusiones, ni escenas dramáticas, ni palabras hirientes que ayudaran a cerrar el capítulo. Solo silencio. Y el silencio, para ella, siempre había sido el lugar donde las dudas crecían más fuerte. Lucía cambió sus rutinas con cuidado. Salía antes de casa, regresaba más tarde, evitaba la cafetería donde todo había empezado.
No quería cruzárselo por accidente. No estaba preparada para sostener su mirada sin preguntarse qué parte de él había sido real. En las noches, sentada en la pequeña mesa de la cocina, pensaba en cada gesto, en la forma en que él la escuchaba, en la calma que sentía cuando caminaban juntos, en cómo, sin saber quién era realmente, se había permitido confiar. Eso era lo que más le dolía. No sentirse engañada por el dinero, sino por la ausencia de elección. Lucía sabía que Alejandro no había actuado por maldad, pero también sabía algo más importante. Había elegido callar. Y ese silencio había construido una relación sobre una verdad incompleta. Alejandro intentó buscarla. Mensajes largos que ella leía una y otra vez sin responder. Llamadas que dejaba sonar hasta el final. No porque no quisiera escucharlo, sino porque temía que, al hacerlo, se olvidara de todo lo que necesitaba proteger. Ella no quería volver a ser pequeña frente a nadie. No quería sentirse invitada a un mundo donde siempre estaría de paso. Una tarde, mientras cerraba la tienda, Lucía tomó una decisión dolorosa pero clara. No volvería a verlo. No hasta que pudiera estar segura de que, si regresaba, lo haría como igual. No como alguien que debía adaptarse al mundo de otro. Alejandro, desde el hotel, comprendió lentamente que no bastaba con sentir. Esta vez, el amor exigía algo que nunca había tenido que entregar antes. Renuncia. Alejandro pasó la noche entera sin dormir. No por las reuniones pendientes, ni por los contratos del día siguiente. Por primera vez, el dinero no era el problema. El problema era el límite. Durante años tomó decisiones difíciles sin titubear. Renunció a tiempo, a vínculos, a personas. Siempre creyó que el éxito justificaba el precio. Pero ahora entendía algo que nunca había encarado. Sabía perder a los demás, pero no sabía vivir sin sí mismo. A la mañana siguiente entró a una reunión decisiva. Inversionistas, socios, abogados. Un proyecto enorme esperaba solo su firma. Poder, prestigio, seguridad garantizada por años. Alejandro escuchó todo en silencio. Pensó en Lucía, en la mirada sin interés, en la verdad que había escondido por miedo. Cuando le pidieron su decisión, levantó la cabeza. Dijo que se quedaba fuera, que iba a delegar funciones, que no aceptaría seguir viviendo en un mundo donde tenía que esconder quién era para ser amado. El silencio fue inmediato. Vinieron las advertencias, las pérdidas, las consecuencias. Alejandro aceptó todas, porque por primera vez no escogía el camino más seguro, escogía el camino correcto. Y con esa decisión tomada, solo quedaba una cosa por hacer: ir a buscarla. Alejandro no avisó que iría. No quería discursos ensayados. No quería llegar como alguien que tenía algo que ofrecer. Quería llegar como alguien que había decidido quedarse. Encontró a Lucía al final de la tarde, cuando ella cerraba la tienda. El día estaba demasiado común para un momento tan decisivo. Y quizá era eso lo que lo hacía más verdadero. Ella lo vio desde lejos y pensó en seguir de largo. El corazón se aceleró, no por expectativa, sino por defensa. Pero algo en la forma en que él estaba ahí, parado, sin prisa, sin protección, hizo que ella bajara el paso. Alejandro se acercó despacio. «No vine a pedir nada», dijo, antes de que el silencio se hiciera demasiado pesado. «Solo vine a decir que, por primera vez, no huí». Le contó que había rechazado el proyecto, que renunció a lo que siempre había elegido primero. No habló de pérdidas ni de sacrificios. Habló de verdad. Dijo que no quería ser amado por lo que tenía, sino por lo que era, y que solo a su lado había aprendido a ver eso. Lucía escuchó en silencio. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Todavía no. Dijo que no necesitaba promesas grandiosas,
que no quería a un hombre que la llevara a otro mundo, sino a alguien dispuesto a caminar a su lado, en el mismo suelo. Alejandro asintió. Eso es exactamente lo que vengo a ofrecer. No hubo beso inmediato, hubo un paso, luego otro. Cuando Lucía por fin lo abrazó, no era un recomienzo perfecto. Era mejor, era real. En ese instante sencillo, entre una tienda cerrada y una calle cualquiera, dos mundos dejaron de existir. Solo quedaron dos personas que, después de todo, eligieron no soltarse. Y Alejandro entendió, con una certeza tranquila, el amor de su vida nunca estuvo en una dirección que tenía que pedir. Estaba exactamente donde decidió detenerse. Pasaron meses. La vida no se volvió un cuento de hadas de golpe. Se volvió algo mejor, verdad. Alejandro siguió trabajando, pero a otro ritmo. Delegó más, eligió menos juntas y más presencia. Descubrió que éxito también podía significar llegar a casa antes del atardecer y dormir en paz. Lucía volvió a estudiar. La tienda creció poco a poco, sin prisa, como todo lo que se construye con cuidado. Su papá tuvo días difíciles y días buenos, y ahora ella no cargaba todo sola. Ellos no cambiaron quiénes eran para encajar en el mundo del otro. Ajustaron caminos. En veces caminaban por las mismas calles donde todo comenzó. Otras veces se sentaban en silencio, solo compartiendo el tiempo. No había promesas exageradas ni juramentos eternos dichos en voz alta. Había elección todos los días. Y Alejandro entendió, por fin, que el amor de su vida no apareció cuando pidió una información, sino cuando decidió no seguir adelante solo. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios desde dónde la estás escuchando ahora, desde tu casa, desde el trabajo o en silencio, solo tú y esta historia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Aquí, el amor no aparece en los lugares obvios, aparece cuando decidimos detenernos y sentir.